Hola, mi nombre es Angie Borges. Yo les voy a hablar sobre la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud. Voy a dar conceptos, ejemplos y ejercicios. La dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido por dos observadores, ya sea una diferencia de velocidad relativa entre sí o por estar situado de manera diferente en relación con un campo gravitacional como resultado de la naturaleza espacio-tiempo. Ahora un ejercicio de dilatación del tiempo. Una nave espacial viaja hacia una estrella alejada a 95 años luz, con una velocidad de 2.2 por 10 a la octava, metros sobre segundos. Nos pregunta cuánto tiempo tardará en llegar allí, si se mide desde la Tierra o si se mide desde un pasajero en una nave. Empezamos por el B. Nos damos cuenta que la distancia que recorre el pasajero es de 95 años luz y se mueve a una velocidad de 2,22 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y eso equivale a un 74% de la velocidad de la luz. Esta distancia la vamos a ver en un determinado tiempo y moviéndose a la misma velocidad. Esto nos va a dar a 95 años luz, que es igual a 0.74 c por el tiempo que nos va a dar en años. Y hacemos el despeje, que es de 95 sobre 0,74 c igual a 128,4 años. Ahora el tiempo del pasajero que está en la nave no va a ser el mismo que el de la Tierra, así que vamos a calcular el de la Tierra. El intervalo del tiempo que mide el pasajero de la nave con el factor de dilatación, que es igual a raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces, el observador de la nave siente que recorre esa distancia en 128,4 años y vamos a reemplazar. Al hacer eso nos va a dar 190,9 años y vemos que es bastante la diferencia de años entre el A y el B. La contracción de Lorentz es un efecto relativista que consiste en la contracción de la longitud de un cuerpo, y esto en dirección del movimiento, a medida que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Originalmente fue un concepto introducido por Lorentz como forma de explicar la ausencia de resultados positivos en el experimento de Michelson y Morley, o por estar situado de manera diferente en relación con un campo gravitacional como resultado de naturaleza espacio-tiempo. Posteriormente fue aplicado por Albert Einstein en el contexto de relatividad especial. El primer ejercicio dice: un observador pasa por cierto lugar con una velocidad a lo largo del eje horizontal de 0,9 c y aprecia que una pluma o brazo de una grúa tiene una longitud de 1 metro y forma un ángulo de 60 grados con respecto a la Tierra. Nos dicen que un observador que está en movimiento tiene una velocidad de 0,9 c respecto a la horizontal y está midiendo el brazo de una grúa. Al realizar la medición, él sabe que él es igual a 1 metro. Para él, esta grúa o este brazo está en movimiento. Ahora, según el operador de la grúa, ¿qué longitud tiene la pluma y qué ángulo forma? Vamos a tener otra persona que está en la grúa. A este señor se le pide que encuentre la longitud del brazo y cuál es el ángulo que está formando ese brazo con respecto al eje X. Como para él ese brazo está quieto, él está observando la longitud propia. Es decir, L sub 0, y es la información que nos piden encontrar. Para el observador que está en movimiento, que tiene una velocidad de 0,9 c y que esta velocidad es respecto al eje horizontal, vamos a obtener que la medición que realizó fue de 1 metro del brazo y que el ángulo fue de 30 grados. Para el observador que está en movimiento, vamos a tener que el brazo está formando un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Y como tenemos un ángulo, vamos a poder formar un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es igual a la longitud del brazo de la pluma, es decir, de 1 metro, al cateto adyacente del ángulo es L sub X y el cateto opuesto es LY. Esto nos indica que podemos encontrar la información de L sub X y L sub Y. Ahora, ¿cómo la vamos a encontrar? Es aplicando las funciones trigonométricas, como de seno y coseno.
Al aplicar el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. A partir de eso podemos encontrar que el cateto adyacente va con L sub x es igual a 1 metro por coseno de 30 igual a 0,86 metros. Si aplicamos la de seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa y encontramos L sub y, que es el opuesto, es igual a 1 metro por el seno de 30 igual a 0,5 metros. Para el observador que está quieto, o sea, para el operador de la grúa, se le pide que encuentre la longitud de ese brazo y recordemos que él está midiendo totalmente estático. Es decir, que el brazo está totalmente quieto respecto a él. Nos pide L sub 0, cuál es el ángulo respecto al horizontal y quiénes son cada uno de los catetos. Esta información es necesaria para encontrar L sub 0. Aquí solo hay deformación en el eje X, debido a que es el eje paralelo al movimiento. Recordemos que el movimiento es en el eje X y como el eje X es paralelo al movimiento, solamente hay deformación en este eje. Esto nos trae que L sub 0y es igual a L sub y. Es igual a la longitud inicial en el eje Y, a la misma, porque no hay deformación. Ahora la pregunta es, ¿quién es L sub x? Pues L sub x lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Y antes de encontrarlo, hay que recordar que si quiero encontrar L sub 0, lo que hay que hacer es aplicar a Pitágoras. Y así lo podemos tener L sub 0 elevado al cuadrado y lo reemplazamos. A cada uno de los catetos elevados al cuadrado y se suma cada uno de ellos. Por lo tanto, L sub 0 es igual a la raíz de L sub 0x elevado al cuadrado más L sub 0y elevado al cuadrado. Ahora tenemos que encontrar L sub 0x, porque L sub 0y es el mismo que estaba acá. Para hacer esto, aplicamos la ecuación de la contracción de la longitud de Albert Einstein, que es la que podemos ver. Vamos a aplicarlos en términos de L sub 0x. Al aplicar esto encontramos L sub 0x. Ahora lo que nos toca es reemplazar todo. Luego de todo eso lo podemos encontrar.